Gloria a Dios, Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. En este momento queremos hablarle del tiempo de ausencia de Cristo en la Biblia. Sabe que acontece el relato bíblico del nacimiento de Jesucristo. Aparece Jesucristo entonces luego de esos acontecimientos y de la persecución del niño. Aparece a los 12 años en el templo. Luego hay unos acontecimientos ahí y luego vuelve y desaparece a nivel de relato en la Biblia. Es decir, no se relata más en la Biblia desde que era un niño que Dios le dijo que volvieran de Egipto. Primero le dijo que fueran a Egipto y luego que volvieran. Y después a los 12 años, cuando aparece en el templo, y luego se detiene el relato sobre Jesús y aparece cuando tenía unos 30 años. Entonces vamos a ver las ciertas opiniones que hay por ahí y qué podemos decir sobre eso. Sabe que una exégesis es la correcta interpretación de la palabra y la eisegesis o herejías se producen a partir de la mala interpretación de la palabra, y de eso estamos llenos. Así es que le pedimos, como de costumbre, que nos busque en todas nuestras redes: Facebook, Twitter, Instagram y desde luego aquí en YouTube como Criterio Pentecostal en todas nuestras redes. Veamos nuestras redes. Bueno, mis hermanos, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver qué nos tiene la Biblia, qué hemos preparado para hablar sobre lo que es la Biblia, la palabra de Dios, refiriéndonos a Jesucristo, el unigénito de Dios, hasta que no, mediante el sacrificio de Cristo, el sacrificio de su vida, derramó su sangre por todo y cada uno de nosotros. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, pues nos dio el acceso a que nosotros seamos hijos de Dios. Amén. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. A veces suena cruel cuando se escucha a un evangelista que predican sin miedo, que hablan la palabra tal y como está. Gloria a Dios. De una manera, porque debemos predicar el evangelio sin miedo, pero ¿qué sucede? Que hay personas que predican este santo y bendito evangelio de una manera cruda, y muchas personas critican el que se predique de esta manera. Y yo quiero decirle algo, que todas las formas de predicar el evangelio hoy en día, a menos que sea con una mala interpretación o mala expresión de palabras descompuestas, independientemente de todo eso, dentro de lo correcto, debe de haber toda forma de la predicación del evangelio. ¿Por qué yo digo esto? Yo digo esto porque, por ejemplo, hay gente que hablándole crudamente no entienden, pero hay personas que hablándole crudamente sí entienden. Hay personas que entienden de una manera más refinada, de una manera más suave de digerir. Bueno, pues a los que no lo entienden de la manera cruda, de la manera áspera, rústica, pues lo entiende de esa manera. Bueno, pues ya tenemos dos públicos acaparados ahí, porque si se predica de una sola manera y el otro no entiende, y así sucesivamente, bueno, pues, y por eso tenemos distintos tipos de evangelismo. Mire, por ejemplo, con Jesucristo, cuando la predicación de Jesucristo fue sobre el amor y esto, pero Jesucristo predicó fuertemente. Jesucristo entró al templo y pateó las mesas
Dice que volteó las mesas, soltó los animales y tiró las monedas por el suelo y preparó un chucho. La Biblia no dice que le dio a nadie, pero dice la palabra que no en vano lleva el soldado la espada. Ese chucho que tenía Jesucristo en la mano, dio a entender que si alguien se rebelaba contra él, lo iba a sonar. Lo iba a chuchar. Pero ¿qué sucede? Quizá en otros países se puede decir látigo o una cuerda, un fuete. ¿Qué sucede? Que él predicó sobre el amor, sobre el perdón, sobre la salvación, sobre cómo es el reino de Dios, pero también le dijo en el capítulo 8, versículo 32 en adelante, conoceréis la verdad, y ahí se arma una conversación. Bueno, ya hicimos un contenido sobre los hijos del diablo y los hijos de Dios, que el Señor reprenda a los hijos del enemigo y a su papá, y sea Dios glorificado y sus hijos bendecidos. Amén. Entonces Jesucristo le dijo, vuestro padre es el diablo. O sea, Satanás tiene hijos. La gente dice que el diablo no tiene hijos porque el diablo no ha hecho gente, sí, pero lo ha adoptado. Oiga bien, él no ha hecho hijos, pero lo ha adoptado, lo ha transformado en sus hijos con su malicia, con su sagacidad. Pero sepa que esto no depende de Satanás solamente, sino que, gloria a Dios, usted tiene una parte de la responsabilidad para que ese pacto se dé, y es que usted tiene que aceptarse de su padre, no porque usted diga de que no, yo no acepto, no, son sus hechos. Bueno, pero este no es el tema. El tema es que también Jesucristo predicó fuerte, predicó crudo. Otra cosa, vemos al discípulo del amor, Juan, ¿verdad? Hijitos míos, hijitos amados, hijitos, mis amados, el amor, Dios es amor, el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Sí. Pero vemos un Pedro que dice, ustedes lo mataron, ustedes, Dios le envió al Mesías, ustedes son homicidas. En otras palabras, lo claro. En una ocasión, Pablo dice, como loco le hablo, porque si no me entienden como cuerdo, para vergüenza de ustedes. Es decir, fue como un insulto. ¿Usted me entiende? O sea, que cuando nosotros predicamos solo, o sea, cuando hay evangelistas solo, a la manera de Juan, pues la manera en que predicó Pablo, la manera en que predicó Pedro, y las diversas maneras en que predicó Jesucristo, y me voy más allá, en Nínive, el pueblo de Dios, o sea, el pueblo ninivita había azotado el pueblo de Israel y había matado profetas y así sucesivamente. Y Jonás no quería ir por el resentimiento que tenía en su corazón. Pero Dios sabía la nobleza de, gloria a Dios, como la nobleza del profeta. Y agarra y lo lleva, pero había esa rencilla en su corazón y era necesario que Jonás fuera sano en su corazón por ese rencor que sentía, ese dolín, ese deseo de que Dios lo destruya, porque es que era un pueblo que le había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Quizás a la misma familia de Jonás, la Biblia no lo relata, pero quizás a la misma familia, quizás le había matado a los padres, sus hermanos o algo por el estilo, que él decía, no, que yo quiero que Dios lo queme. Entonces, cuando Jonás predica de la manera para que ellos no acepten el mensaje, que era la intención de Jonás, pero esta intención de Jonás y esta forma de él predicar provocó en el corazón de ellos que ellos reaccionaran, y Dios usó eso a favor de la salvación de los ninivitas. Y ellos se arrepintieron cuando ellos le dijeron, ustedes son malos, ustedes son esto, ustedes aquello, va a venir Dios y va a destruir este lugar y así sucesivamente. Y ellos se convirtieron. Es decir, el que no se convierte predicándole de una manera puede convertirse predicándole de otra manera, y Dios tiene distintos instrumentos que lo usan a su manera. Amén. Entonces,
Vamos a continuar con el tema y es sobre la ausencia de Jesucristo, los tiempos de ausencia. Y vamos a comenzar, como valga la redundancia, vamos a comenzar por el inicio. Gloria a Dios. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dicen así las palabras. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por esta y todas las palabras que vamos a leer en este bosquejo, Padre amado. Para la disertación de la palabra le pedimos que sea usted iluminándonos en el transcurso de este contenido. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Dice que Jesús nació, gloria a Dios, luego Herodes dice que maten a todos los niños de 2 años abajo. Dios les revela antes de eso, en el transcurso de eso, ve hacia Egipto, huye con el niño y su madre, le dice a José, José agarró a su muchacho y a su esposa y se fue hacia Egipto. Luego Dios les revela, vuelvan a la tierra porque ya ha muerto quien procuraba matar al niño. En fin, que el niño vuelve. ¿Qué sucede? Que dice, Jesús se crió, Jesús se crió con su madre María y su padre de crianza José. Así fue. Dice, en Lucas, vamos a ver, la primera cita leída es en el capítulo 1, versículo 18 de Mateo. Entonces, en el capítulo 2, versículo 49, Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y aconteció, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué sucede? Cuando dice que guardaba todas estas cosas, usted ve que solamente aconteció algo, que Jesucristo se quedó ahí, estaba hablando con los fariseos y le respondía, y ellos estaban sorprendidos de los detalles que daba Jesucristo referente al reino de Dios y su pueblo. ¿Qué sucede? Que lo encuentran, y cuando llegan ahí lo encuentran en el templo hablando con los maestros. Y dice, y María guardaba, y la madre guardaba en su corazón todas estas cosas. No dice que guardaba esto, o que guardó este acontecimiento en su corazón, sino todas estas cosas. De manera que nos da a entender que habían acontecido otras cosas que María también la había guardado en su corazón. Es decir, ella conocía a su hijo. Dice, Jesús se crió de manera natural, de manera normal, como cualquier otro muchachito, lo único que más sabio, con mayor entendimiento de la palabra de Dios, en obediencia a Dios, en fe, porque él sabe de dónde vino, y así sucesivamente, pero él tuvo una vida normal, con muchos ataques, muchas persecuciones, y así sucesivamente, pero independientemente de eso, un niño común. Gloria a Dios. Entonces en el versículo 52 dice que Jesús crecía, es decir, él no nació con toda la sabiduría que tenía cuando tenía 30 años, que ya él estaba bien definido como el Hijo de Dios, y esto no significa que nunca estuvo definido, sino que fue creciendo, dice creciendo en sabiduría y en estatura. Y en estatura, es decir, que así como estaba creciendo físicamente, estaba creciendo en el conocimiento de la palabra y en el manejo del conocimiento y la ciencia, su inteligencia y sabiduría, que es el manejo de estas mencionadas antes. Dice así, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Gloria a Dios. Dice en el capítulo 3 de Lucas, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, esta fue la crianza de Jesús. ¿Qué sucede? Ahí Jesús desaparece. La Biblia no vuelve a mencionar a Jesús en nada.
en nada a partir de este contexto. Pero ¿qué me da a entender a mí? Que Jesucristo iba creciendo entre el pueblo, porque dice la palabra que dice que él crecía en sabiduría y ciencia. Y dice que todas estas cosas María la guardaba en su corazón. Y dice en el versículo de 52 que él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, si aconteció que cuando el pueblo se bautizaba también, ya aquí él tiene unos 30 años, dice, y también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una gran voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice, durante los 12 años a los 30, Jesús no aparece otra vez en la Biblia. Muchos especulan que Jesús descendió a los países de Oriente para estudiar otras ciencias y culturas. Sin embargo, la creemos falsas, ya que la Biblia no habla sobre estas especulaciones o relatos. Recuerda que nosotros hacemos conjeturas, que tomamos nuestro criterio, y tenemos derecho a opinar y a poner ejemplos sobre la Biblia. Pero ¿qué sucede? Que debe de ser dentro del contexto y lo que la Biblia dice. No puede contradecirse ni estar falta de documentación bíblica para nosotros hacer una interpretación, un desglose, una especulación, un relato sobre los acontecimientos bíblicos. Todo deben de ser dentro del marco de la base bíblica. Cuando se sale de ahí, por ejemplo, se dice que la meditación, que esto, no, Jesucristo para meditar no necesitaba ir a un templo monje, hindú o chino. ¿Por qué? Porque es que el pueblo de Israel, Dios le había dado su tradición de orar, de hablar con él desde el principio. Amén. Porque es que el orar, el hablar con Dios, viene desde Adán, que fue el primer hombre en la tierra. Dios hablaba con él cara a cara. Luego que entre el pecado, ellos se ven, Dios le da una nueva manera, y era a través de los sacrificios y la oración, porque ya no podía haber un contacto directo entre Adán y Eva y Dios. Entonces resulta que aquí viene lo que es la oración. Orar por fe, orar sin ver a Dios, orar aún sin escuchar la voz de Dios audible, sino sentirla en su corazón. Y hay momentos en que hay epifanías, es decir, experiencias, visiones y cosas así, de la manera que, se me fue la palabra ahora, de la manera que el hombre puede comunicarse con Dios, pero no de manera directa. Gloria a Dios. Entonces, la gente comienza a especular. Jesús se crió, Dios no quiso hablar de eso, había una vida normal donde el hombre se independizaba y comenzaba un trabajo como un profesional en Israel, y era a los 30 años, aunque ya a los 12 años, por eso Jesús es permitido hablar en el templo con los sacerdotes y ellos se maravillan, pero Jesús, la edad era a los 12 años para ya tener cierto derecho, pero de manera total independiente, como para casarse o hacer cualquier negocio o algo así, era a eso de los 30 años. Entonces por eso Jesús aparece en este tiempo para explotar su ministerio de manera legal, porque Jesucristo dice él mismo que no vino a abrogar la ley, a romperla, a violarla, sino a hacer que se cumpla. ¿Qué sucede? Que hay una teoría por ahí sobre los que estudian los acontecimientos astrales. No sé si estamos hablando de los estudios físicos, científicos, de los astros, sino los astrólogos. Los adivinos, los que estudian la posición y dice va a acontecer tal cosa, y que cuando el alineamiento planetario va a suceder, que tu suerte.
Y se dice sobre las que hice en contenido en estos días, se dice que Jesucristo alcanzó el máximo nivel. Está el nivel donde la persona comienza un nivel de conciencia sobre sí mismo, sobre su interacción con el mundo, sobre ciertos trances, sobre ya el conocimiento ego de sí mismo, luego de la interacción con el mundo, luego el séptimo nivel es el cuidado y el interés y el amor por toda la creación, por lo que llaman la madre naturaleza. Y a este nivel fue que llegó Jesucristo, a tal punto de dar su vida por la humanidad, por la paz, por el amor. Es cierto que dio su vida por la paz, por el amor, por la salvación de nosotros, y que Él ama la creación, pero no como lo dicen los adivinos, los lectores de cartas y esas cosas. Y usted verá ese contenido que lo hice unas par de semanas atrás y ya se está reproduciendo. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decirle? Que no empecemos a especular. Vamos a documentar. La Biblia no habla de eso. Y no queremos, porque dice la palabra que nosotros no debemos añadirle a la Biblia. Así podemos buscar documentales que hagan contexto con la Biblia y entonces hablar de la palabra de Dios, hablar de la Biblia o hablar exclusivamente de lo que está en la Biblia. Pero no vamos a hacer especulaciones fundamentadas sobre otra cosa que no sea la Biblia. Todo lo que usted diga fundamentado en la Biblia es correcto. Pero lo que usted haga, que usted tome como fundamento la Biblia y le dé y lo retuerce, eso está mal o no, o de otra manera no fundamentado en la Biblia. Entonces Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde que lo que Dios o la Biblia no dice de Jesucristo durante su vida aquí en la tierra, pues porque no era necesario que se relataran todo lo que Jesucristo hizo, sino que en la Biblia está lo que se necesita única y exclusivamente para que nosotros seamos orientados, guiados, que crezcamos hasta la estatura de Cristo y el mayor galardón, que seamos salvos. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta la próxima, mis hermanos.